Pearl Hanscom hojeaba nerviosa los papeles de su pequeño despacho en la sección de libros raros de la biblioteca universitaria. Una tarde de abril llenaba la habitación de luz tenue, destacando las motas de polvo en el aire y subrayando el orden que mantenía entre los antiguos volúmenes y manuscritos. Le encantaba este trabajo, tranquilo y mesurado, donde cada libro tenía una historia y cada documento un significado. Era su santuario, un lugar donde se sentía segura y protegida. Nada que ver con la gran casa de la familia Reeves a la que iba a ir esta noche. El teléfono vibró, mostrando el nombre de Ethan. Su marido, puntual como siempre, le estaba recordando la cena familiar. No te olvides, mamá nos espera a las 7. Vanessa quiere discutir los detalles de la boda. Pearl exhaló y guardó el teléfono. La boda de Vanessa, la hermana de Ethan, se había convertido en el principal acontecimiento de la familia Reeves durante los 3 meses siguientes. Cada cena, cada reunión giraba ahora en torno a esta celebración. Su propia boda con Ethan, 2 años atrás, había sido modesta, casi de cámara. Se habían conocido aquí, en la biblioteca, cuando el joven analista financiero buscaba ediciones raras de historia económica para su tesis. Pearl recordaba cada detalle de aquel día, su mirada confusa entre las estanterías, sus movimientos inseguros que contrastaban con su caro traje y su maletín de cuero. Entonces pensó que probablemente era uno de esos chicos ricos que nunca iban a las bibliotecas y preferían comprar libros. Pero Ethan resultó ser diferente. Leído, reflexivo, pasaba horas en su departamento, sumergiéndose en los folios y tomando notas. Era atento con ella. Le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre las ediciones raras que atesoraba. Sus conversaciones se convirtieron en un café después del trabajo, luego en cenas y, 6 meses más tarde, Ethan le propuso matrimonio. La familia Reeves la recibió con frialdad. Elizabeth, la madre de Ethan, apenas disimuló su decepción por la elección de su hijo. Soñaba con una nuera de su propio círculo, con las conexiones y la reputación adecuadas. Vanessa, la hermana menor de Ethan, era aún más descarada en su aversión. ¿Una bibliotecaria? ¿De verdad, Ethan? Su risa tintineó como un cristal roto. Creía que ibas a traer a alguien ya sabes, de nuestro círculo. Pearl procedía de una familia de maestros de pueblo. Sus padres, gente modesta y trabajadora, le dieron todo lo que pudieron, una buena educación y sólidos principios morales. Cuando murieron en un accidente de coche hace 6 años, Pearl se quedó sola, salvo por la tía Vivian, hermana de su padre, con la que mantenían una relación afectuosa, pero no estrecha. Ethan la quería por lo que era. Al menos así le pareció durante el primer año y medio de matrimonio. Pero últimamente había empezado a notar un cambio. Primero pequeños comentarios sobre su ropa. Cariño, quizá deberías renovar tu vestuario. Luego observaciones sobre su forma de hablar en las cenas familiares. No tienes que hablar tanto de libros. No interesa a todo el mundo. Poco a poco la miraba cada vez más a través de los ojos de su familia. De forma evaluativa, con un toque de decepción, Pearl cerró el estudio y se dirigió a la salida de la biblioteca. El aire primaveral era fresco y estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. Centennial, una pequeña ciudad universitaria, estaba enterrada en el verdor. Caminó por las calles familiares, mirando distraídamente los escaparates de las tiendas. En uno de ellos vislumbró su reflejo. Una frágil mujer de 32 años, con el pelo castaño oscuro recogido en un sencillo moño, vestida con un modesto vestido azul y con un gastado bolso al hombro. No me extraña que Vanessa piense que no soy adecuada para su familia, pensó Pearl. Su piso estaba en un moderno complejo a 20 minutos a pie de la universidad. Ethan había insistido en esta zona, aunque Pearl hubiera preferido algo más modesto y acogedor. Pero aquí tenía una dirección prestigiosa, un conserje en el vestíbulo y vistas al río. Todo lo que Ethan consideraba adecuado para una joven y prometedora financiera. En casa, Pearl se dio una ducha rápida y se puso un vestido verde oscuro que Ethan consideraba aceptable para las reuniones familiares. Estaba terminando de maquillarse cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse. ¿Estás lista? Ethan apareció en la puerta del dormitorio, aflojándose la corbata. Alto, esbelto, de rasgos faciales afilados y atentos ojos grises, siempre tenía un aspecto impecable. Nos vamos dentro de 20 minutos. Casi, sonrió Pearl, tratando de ocultar su nerviosismo.
¿Cómo te ha ido el día? Frenético. Los clientes de Boston exigen un nuevo análisis de mercado y al equipo se le acaba el tiempo, como de costumbre. Tiró la chaqueta sobre la cama y empezó a desabrocharse la camisa. Pearl lo observó en el espejo. Cuando se conocieron, Ethan había trabajado como analista de nivel medio en una empresa de inversiones. Ahora dirigía un departamento entero, y su ambición crecía con cada ascenso. Junto con su carrera crecían las exigencias sobre el aspecto y el comportamiento de la esposa de un financiero de éxito. Vanessa va a estar espectacular esta noche, continuó Ethan, eligiendo una camisa nueva. Ese fotógrafo de lujo le ha dado el visto bueno para la sesión de fotos de la boda. He olvidado su nombre, pero mamá está encantada. Me alegro por ella, se hizo eco Pearl sintiendo la familiar punzada de envidia. Vanessa siempre tenía lo mejor. La mejor educación, el mejor trabajo en una revista de moda, el mejor prometido de una familia adinerada. Por cierto, Ethan se detuvo en la puerta del cuarto de baño. ¿Hablamos tú y yo de tu traje para la boda? Vanessa me envió un esquema de colores para los invitados. El color principal es el lavanda, con toques de plata y rosa pálido. Pearl se puso tensa. No, no lo hemos hablado. Pensaba ponerme el vestido azul que compré por Navidad. Ethan arrugó la nariz. ¿Azul? No, eso no encajaría. Tendremos que ir al centro comercial este fin de semana. Vanessa me envió una lista de tiendas con conjuntos a juego. Ethan, esas tiendas son bastante caras. Pearl, es la boda de mi hermana. La única boda, espero. Es importante para toda la familia. Para toda la familia, pero no para ella. Pearl no se sentía parte de la familia Reeves, incluso después de 2 años de matrimonio. Seguía siendo una extraña para ellos, alguien que no cumplía con sus estándares. En el trayecto hasta la casa de los padres de Ethan, apenas hablaron. Pearl miraba por la ventanilla las casas pulcras, con césped bien cuidado, que flotaban a su alrededor. El barrio donde habían crecido Ethan y Vanessa era el epítome de la prosperidad de clase media, con pretensiones de lujo. Elizabeth Reeves los recibió en la puerta, impecablemente vestida como siempre, con un collar de perlas al cuello y una fría sonrisa. Ethan, querido, abrazó a su hijo. Perla, la inclinación de cabeza hacia su nuera fue apenas perceptible. Vanessa y su prometido, Oliver Crawford, ya estaban sentados en el salón. Vanessa, una rubia brillante con aspecto de modelo, estaba literalmente radiante de felicidad y emoción. Oliver, un hombre alto de rostro afable y ojos amables, parecía un poco cansado por las prisas de la boda. «Ahí estáis», exclamó Vanessa levantándose de un salto del sofá. «Ethan, necesito tu opinión urgentemente. Estamos eligiendo entre 2 locales para el banquete de bodas». Antes de que pudiera siquiera saludar al padre de Ethan, Robert, que estaba sentado en silencio en una silla con un vaso de whisky, Pearl estaba sola. Oliver le dirigió una mirada comprensiva y se acercó para hacerle sitio en el sofá. «¿Cómo van las cosas en la biblioteca?», preguntó mientras ella se sentaba a su lado. «Bien, gracias. Tengo una nueva colección de manuscritos del siglo XVIII». «Suena interesante». Oliver realmente parecía interesado, a diferencia del resto de la familia, que ya estaban inmersos en la discusión de la decoración del salón de bodas. La cena transcurrió como de costumbre. Elizabeth preguntaba a Ethan por sus progresos en el trabajo. Vanessa monopolizaba la conversación con los planes de boda, y Robert de vez en cuando intercalaba algún breve comentario. Pearl se sentía invisible, una extra en esta obra familiar. «Pearl, ¿qué piensas ponerte para la boda?». La repentina pregunta de Vanessa la pilló desprevenida. «Ya, Ethan y yo aún no lo hemos decidido», respondió ella, mirando a su marido. «Espero que algo con clase», continuó Vanessa con una leve risita. «Al fin y al cabo, habrá muchos invitados importantes. Los colegas de Oliver del bufete, mis amigos de la revista». Perla sintió que el color le inundaba la cara. «Por supuesto, intentaré no avergonzarte». «Pearl», le gritó Ethan, pero Vanessa se limitó a reír. «Oh, vamos, solo quiero que todo salga perfecto. Por cierto, he encargado una tarta increíble. No te creerías lo que ha costado. Menos mal que Oliver se lo puede permitir». Lanzó una tierna mirada a su prometido. Después de cenar, cuando los hombres se retiraron al estudio de Robert para discutir algunos asuntos de negocios, Pearl se encontró en la cocina con Elizabeth y Vanessa. Estaban hojeando un catálogo de vestidos de novia, discutiendo los últimos detalles.
Mira, mamá, estos son los zapatos que elegí. Cristales de Swarovski en el tacón. Es divino. Elizabeth asintió con la cabeza y se volvió hacia Pearl. ¿Te importaría traernos un poco de té, querida? No era una pregunta, y Pearl se puso obedientemente a preparar el té, escuchando a su suegra y a su cuñada hablar de la lista de invitados. Y Graham y su mujer deberían alejarse de los Dillon. ¿Recuerdas aquel escándalo en Navidad? Pearl pensó en lo diferente que era esta casa de la de sus padres. Siempre había habido risas, abrazos, conversaciones sinceras. Aquí se trataba de impresionar, de ajustarse a alguna norma tácita. En casa, ya entrada la noche, Pearl se sentó en la bañera, tratando de eliminar la tensión de la noche. Ethan entró y se sentó en el borde de la bañera. «Estás exagerando con Vanessa», dijo sin preámbulos. «Solo está ansiosa antes de la boda». Pearl lo miró durante un largo momento. «¿De verdad no te das cuenta de cómo me tratan? Como si fuera una especie de, no sé, una sirvienta o una pariente pobre». Ethan suspiró. «Perla, mi familia está acostumbrada a un cierto nivel. Tú eres diferente, y eso es bueno, de verdad. Pero a veces podrías esforzarte un poco más por encajar». ¿Intentar encajar? Pearl sintió que una oleada de resentimiento subía por su pecho. «Lo único que hago es intentarlo. Aguanto sus miradas condescendientes, sus comentarios sobre mi trabajo, mi ropa, incluso la forma en que cojo el tenedor. ¿A ti te parece...?» «No, Ethan, no lo parece. ¿Sabes lo que me dijo tu madre cuando elegimos la fecha de nuestra boda? Lo importante es que no coincida con el baile benéfico al que voy todos los años. Los eventos reales no pueden cancelarse por aleatorios». Ethan se quedó callado un momento. Luego alargó la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Mira, sé que mi familia puede ser complicada, pero son importantes para mí. Y tú eres importante. Solo quiero que os llevéis bien». Pearl cerró los ojos. Quería a Ethan, de verdad. Pero cada día que pasaba, sentía que un muro invisible crecía entre ellos, construido de diferentes expectativas e inconsistencias. «De acuerdo», dijo finalmente. «Voy a ver la lista de la compra que ha enviado Vanessa». Ethan sonrió aliviado. «Gracias. Eso significa mucho para mí». Una semana después fueron de compras. Perla se probó obedientemente los vestidos que Ethan eligió. Todos en color lavanda, todos más caros de lo que jamás había gastado en ropa. «¿Qué te parece este?» Salió del probador con un vestido sencillo pero elegante, con un broche de plata. Ethan la miró con ojos críticos. «No, es demasiado ordinario. Veamos algo con una silueta más interesante». Después de 3 horas de búsqueda, por fin encontraron un vestido que satisfizo a Ethan. Lavanda, con intrincados bordados y adornos plateados. El precio hizo que Pearl se estremeciera, pero Ethan ni siquiera pestañeó mientras extendía su tarjeta de crédito. «Es solo dinero», dijo mientras salían de la tienda. «Lo importante es que te veas apropiada». Apropiada. Esa palabra perseguía a Pearl. Ajustarse a las expectativas de Ethan, a su familia, a su estilo de vida. A veces sentía que se estaba perdiendo a sí misma en esa búsqueda por encajar. Aquella noche se quedó mucho tiempo delante del espejo, mirando su vestido nuevo. Era bonito, pero no era su estilo. Se imaginó cómo se sentiría en la boda de Vanessa. Insegura, fuera de lugar, siempre en el punto de mira de los ojos que la observaban. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El número no era identificable y Pearl se sorprendió al contestar. «Diga». «Buenas noches. Busco a Pearl Hanscom». La voz al otro lado era formal, de negocios. «Soy yo. Me llamo Thomas Bentley. Soy el abogado de su tía, Vivian Hanscom. Tengo información importante para ti». Pearl se tensó. «¿Le ha pasado algo a la tía Vivian?» «Siento mucho informarles, pero la señorita Hanscom falleció hace 3 días. Un ataque al corazón». Pearl se hundió en la cama, sintiendo que la habitación temblaba ligeramente. La tía Vivian, una mujer excéntrica pero amable que le enviaba tarjetas cada Navidad y cumpleaños. No habían sido especialmente unidas, pero era el último vínculo de Pearl con la familia de sus padres. «Lo siento», dijo en voz baja. «La señorita Hanscom dejó un testamento», continuó el abogado. «Usted es la única heredera. Si le parece bien, podríamos vernos mañana para discutir los detalles».
Pearl aceptó desconcertada y anotó la dirección del despacho. Cuando terminó de hablar, Ethan ya había vuelto del trabajo y estaba en la puerta del dormitorio. ¿Ocurre algo?, le preguntó al ver su rostro pálido. Mi tía Vivian ha muerto, contestó Pearl, aún sin comprender del todo la noticia. El día de la boda de Vanessa fue sorprendentemente soleado para ser julio. Pearl se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Se quedó tumbada, mirando el rayo de luz que entraba por las cortinas, pensando en el día que le esperaba. Ethan dormía plácidamente a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. Habían pasado muchas cosas en las últimas semanas. La herencia de tía Vivian era inesperadamente cuantiosa. $300,000, los ahorros de toda su vida. Su tía nunca se había casado, no tenía hijos y trabajaba como contable en una pequeña empresa. Vivía modestamente, ahorrando casi cada centavo que ganaba. Pearl había decidido no contarle a Ethan lo de la herencia, al menos por el momento. No es que no confiara en su marido, pero algo la retenía. Tal vez era la parte de su alma que se alejaba cada vez más de Ethan, de su familia, del estilo de vida que intentaban imponerle. En el último momento había hecho algo de lo que ahora casi se arrepentía. Vanessa había mencionado una vez en una conversación que Oliver y ella estaban ahorrando para una luna de miel de ensueño. 15 días en una isla privada de las Maldivas. Sería el cuento de hadas perfecto, pero estaba costando una cantidad desorbitada de dinero. Pearl, aún conmocionada por la muerte de su tía y sintiendo una extraña necesidad de hacer algo significativo con el dinero, se ofreció a pagarles el viaje. Se puso en contacto con Oliver, que al principio se negó, pero acabó aceptando su oferta con profunda gratitud. Para Vanessa fue una sorpresa de su prometido, y Pearl le había pedido a Oliver que no mencionara su implicación. Ahora, tumbada en el silencio previo al amanecer, se preguntaba si aquella generosidad no sería más que un intento de comprar el favor de la familia Reeves. O peor aún, una forma de demostrar que ella también valía algo. Ethan se despertó y la miró somnoliento. ¿Ya estás despierta? Todavía es temprano. No puedo dormir, respondió Pearl. Pensando en lo de hoy, Ethan la atrajo hacia él. Todo va a salir bien. Sé tú misma. Pearl sonrió débilmente. Ser ella misma era exactamente lo que Ethan siempre había dicho al principio de su relación. Ahora él quería constantemente que ella fuera otra persona, más sociable, con más estilo, más parecida a las mujeres que le rodeaban. Llegaron al hotel Lakeshore Plaza a las 11 de la mañana. La ceremonia había sido programada para las 4 de la tarde, pero Elizabeth había insistido en que toda la familia se reuniera temprano. La habitación del hotel reservada a los preparativos de la novia estaba llena de gente, estilistas, maquilladores, damas de honor con batas de seda color lavanda a juego. Vanessa estaba sentada en el centro de aquel caos, como una reina que recibe a sus súbditos. Cuando vio a Pearl y Ethan, los saludó con la mano. Ethan, tienes que hablar con el fotógrafo ahora mismo. Está sugiriendo unos ángulos extraños para una sesión familiar. Ethan asintió y, besando a Pearl en la mejilla, se dirigió a la salida. Ahora vuelvo. Pearl se quedó de pie en la puerta, sin saber dónde meterse. Elizabeth ya estaba requisando a los floristas. Robert probablemente estaba con Oliver y sus amigos. Perla, no te quedes ahí parada, la llamó Vanessa. ¿Puedes comprobar cómo está mi vestido? Se suponía que lo iban a entregar en la habitación de al lado. Perla salió obedientemente, contenta de poder salir de aquel alboroto. En el pasillo se topó con Oliver, que parecía un poco confuso. «Pearl», exclamó aliviado, «¿has visto a mi padrino? Un tipo alto, pelirrojo, debería estar con nuestros trajes». «No, lo siento. Voy de camino a comprobar el vestido de Vanessa». Oliver suspiró. «Ha sido un día de locos. Todo el mundo está corriendo como loco, y la boda no es hasta dentro de 5 horas». Pearl sonrió. Le gustaba Oliver. Tranquilo, sensato, sin la pretensión que impregnaba a la familia Reeves. Caminaron juntos hacia la habitación donde estaría el vestido de Vanessa. «Gracias por lo que has hecho», dijo Oliver en voz baja cuando se detuvieron en la puerta. «Significa mucho para nosotros, para mí. De nada. Me alegro de haber podido ayudar». Vanessa estaba encantada con la sorpresa. «No sabe que es de tu parte, como acordamos». Pearl asintió, sintiendo un remordimiento de conciencia.
¿Debía contarle a Ethan lo del regalo? Tal vez, pero hoy no. Hoy era el día de Vanessa y no quería crear tensiones innecesarias. El vestido de novia de Vanessa colgaba pulcramente en la habitación, una verdadera obra de arte de seda y encaje bordada con cristales. Junto a él colgaban varios vestidos de damas de honor, todos en la misma gama de colores lavanda. Pearl revisó el vestido con cautela. Se aseguró de que todo estaba en orden y regresó a la habitación de Vanessa. Las horas siguientes transcurrieron en un ajetreo de preparativos. Pearl la ayudó en lo que pudo, tratando de no estorbar a una irritada Elizabeth y a una nerviosa Vanessa. Eran cerca de las 3 cuando por fin tuvo la intimidad de la pequeña habitación de invitados para cambiarse y arreglarse. Su vestido lavanda colgaba de las sombreras. Pearl se lo puso lentamente, subió la cremallera y se volvió hacia el espejo. El vestido era precioso, pero se sentía como si lo llevara en la piel de otra persona. Demasiado extravagante, con un escote demasiado profundo, no encajaba en absoluto con su estilo. Pero Ethan lo aprobaba, y eso era lo más importante. Entró cuando ella estaba terminando de peinarse, intentando hacerlo como le había enseñado el peluquero de Vanessa. «Estás increíble», dijo Ethan, abrazándola por detrás y mirando su reflejo en el espejo. «¿En serio?» Pearl no estaba segura. «Absolutamente. Serás la mujer más guapa de la boda, después de la novia, claro». Pearl sonrió a su reflejo, pero se sintió vacía por dentro. Los cumplidos de Ethan habían significado un mundo para ella. Ahora parecían frases memorizadas que él decía porque así era la costumbre. La ceremonia estaba prevista en el jardín del hotel, bajo un enorme arco de flores frescas. Los invitados empezaron a reunirse una hora antes del comienzo. Pearl estaba de pie junto a Ethan, sonriendo y saludando con la cabeza a gente que apenas conocía. Colegas de Oliver, amigos de Vanessa, parientes lejanos de la familia Reeves. «Oh, esa es Clarissa Bennett», susurró Ethan, señalando con la cabeza a una elegante mujer de mediana edad. «Es la redactora jefe de la revista donde trabaja Vanessa. Una persona muy poderosa». Pearl asintió, memorizando el nombre. Otra persona importante en la lista de personas a las que impresionar. La ceremonia fue impecable, como todo lo que había tocado la mano de Elizabeth Reeves. Vanessa estaba deslumbrante con su vestido de diseño, perfectamente peinada y maquillada. Oliver la miraba con tanto amor que por un momento Perla sintió una punzada de envidia. Ethan la había mirado una vez de la misma manera. Después de la ceremonia, cuando los invitados se trasladaron a la sala de banquetes para el cóctel, Perla se encontró sola. Ethan se había ido a hablar con los colegas de Oliver, y ella se quedó junto a la ventana, observando a la multitud de gente elegante. Todos parecían tan seguros de sí mismos, tan en su sitio. «No es muy cómodo, ¿verdad?». La voz de Oliver sonó cerca, haciéndola estremecerse. «Un poco», admitió Pearl. «No me llevo bien con la gente nueva». «Yo tampoco», sonrió Oliver. «Vanessa dice que es mi principal defecto. Un abogado tiene que ser sociable». Copió con maestría la entonación de su recién descubierta esposa. Perla rió sintiéndose un poco más relajada por primera vez en todo el día. «¿Qué tal la biblioteca? ¿Siguen guardando folios antiguos?», preguntó Oliver tendiéndole una copa de champán. «Sí, hace poco recibí una colección de manuscritos del siglo XVIII. Unos ejemplares muy interesantes». «Suena fascinante. Siempre he admirado a la gente que encuentra alegría en su trabajo. La mayoría de mis colegas solo ganan dinero sin sentir ningún placer en el proceso». Charlaron sobre libros, autores favoritos, viajes. Pearl no se dio cuenta de que había pasado media hora hasta que Vanessa apareció a su lado. «Oliver, cariño, hay un fotógrafo que te busca para unas fotos de familia». Su voz era dulce, pero la mirada que le dirigió a Pearl era fría. «Por supuesto», Oliver terminó su champán. «Gracias por la conversación, Pearl. Ha estado bien hablar con alguien de literatura de verdad y no de las últimas tendencias de las redes sociales». Cuando dio un paso atrás, Vanessa se entretuvo un momento. «No distraigas a mi marido, Pearl. Hoy tiene muchas responsabilidades». Pearl sintió que el color le inundaba la cara. «Solo estábamos hablando». «Claro que sí», sonrió Vanessa. «Pero hoy es mi día y quiero toda la atención sobre mí. Por cierto, ese vestido no es exactamente lo que tenía en mente para mi boda. Es un poco sencillo, ¿no crees?». Pearl observó en silencio cómo Vanessa se alejaba, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y veneno. Era el momento.
A pesar de sus esfuerzos, a pesar de haber elegido el vestido con Ethan, siguiendo todas las instrucciones de Vanessa, había encontrado algo con lo que meterse. Ethan la encontró unos minutos después. «Ahí estás. ¿Por qué estás aquí sola? Ven, te presentaré a los compañeros de Oliver». «Ethan, no estoy segura». «Pearl, estas son personas importantes. Podría ser bueno para mi carrera conocerlos». Ella siguió obedientemente a su marido, sonriendo y charlando como Ethan le había enseñado. «No hables demasiado de tu trabajo. A nadie le interesa eso. Haz preguntas sobre ellos. A todos les gusta hablar de sí mismos». Para cuando empezó el banquete, Pearl se sentía exprimida como un limón. Las sonrisas tensas, las conversaciones sin sentido, la sensación constante de que no era lo bastante buena, lo bastante interesante, lo bastante sociable para esta empresa. Estaba sentada junto a Ethan en la cena, pero al otro lado de ella estaba el tío de Oliver, un hombre mayor que permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, solo de vez en cuando dirigiéndole miradas apreciativas. Pearl comió poco, temerosa de hacer algo mal, de usar el tenedor equivocado, de derramar salsa sobre su caro vestido. Después del postre, empezaron los brindis. El padre de Vanessa pronunció un emotivo discurso sobre su hija. La madre de Oliver lloró, hablando de lo maravilloso hijo que era. Ethan, como hermano de la novia, también tuvo unas palabras que decir. «Mi hermana pequeña siempre supo lo que quería». Empezó levantándose con una copa en la mano. Cuando tenía 5 años, declaró que solo se casaría con un príncipe. Y ahora, Oliver, parece que tú eres ese príncipe. Los invitados rieron, y Vanessa resplandeció de placer. Pearl miró a su marido, tan seguro de sí mismo, tan orgánico en aquel entorno. Había sido diferente una vez, más sincero, menos preocupado por las opiniones de los demás. O solo se lo había imaginado. Después de la cena, comenzó el baile. El primer baile de los recién casados fue impecable. Vanessa y Oliver bailaron un vals con una melodía romántica. Luego se les unieron otras parejas. Ethan invitó a Pearl y ellos también se lanzaron a la pista de baile. «Lo estás haciendo bien», le dijo, guiándola en el baile. «Mamá se ha dado cuenta de que eres muy educada con los invitados». «Me alegro de estar cumpliendo las expectativas», respondió Pearl intentando no sonar sarcástica. Ethan frunció el ceño. «Pearl, sé que nada de esto es realmente lo tuyo, pero es importante para mi familia. Para mí. Lo entiendo, Ethan. De verdad que sí». La música terminó y Ethan fue inmediatamente interceptado por una de las damas de honor para el siguiente baile. Pearl retrocedió hasta el borde del salón, observando la diversión. Vio que Oliver hablaba con un grupo de hombres y de vez en cuando miraba el reloj. Vanessa bailaba con su padre, radiante de felicidad. «¿No me echas de menos?». Elizabeth Reeves se acercó distraídamente, con una copa de vino en la mano. «No, en absoluto. Es una boda preciosa». «Sí, Vanessa siempre supo organizar acontecimientos memorables». Elizabeth lanzó una mirada apreciativa a Pearl. «¿Este vestido es nuevo?». «Sí, Ethan y yo lo elegimos especialmente para la boda». Interesante elección. Un poco inusual para tal evento». Pearl apretó los dientes. «Intentamos seguir el esquema de colores que Vanessa especificó». «Por supuesto, querida. Es solo que, ya sabes, hay una diferencia entre seguir instrucciones y entender realmente lo que es apropiado para una determinada ocasión». Elizabeth tomó un sorbo de vino. «Pero lo estás intentando, y eso es digno de elogio». Pearl se sintió humillada. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su vestido caro, de su pelo caro, de su maquillaje caro, seguía sin ser lo bastante buena para la familia Reeves. «Disculpen, necesito dar un paso atrás», dijo, sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. En el aseo de señoras, Pearl se echó agua fría en la cara, intentando no mancharse el maquillaje. Se quedó mirando su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojos tensos, sonrisa tensa. ¿Quién era esta mujer? Desde luego, no la Pearl Hanscom, segura de sí misma e independiente, que había sido antes de conocer a Ethan. La puerta se abrió y entró una de las damas de honor, una rubia alta con un vestido lavanda como los demás. Sonrió a Pearl. «Un día duro, ¿eh?» «Un poco», admitió Pearl. «Soy Rachel, la amiga de la universidad de Vanessa». Se presentó la rubia, arreglándose el maquillaje. «Y tú eres la cuñada, ¿no? ¿La mujer de Ethan?». «Sí, Pearl. He oído hablar de ti.
Vanessa dijo que trabajas en la biblioteca. Debes ser tan tranquila. Había una nota de condescendencia en su voz. En realidad, soy la conservadora de la colección de rarezas de la biblioteca de la universidad. Eso requiere conocimientos y formación especializados. Rachel enarcó las cejas. Ah, sí. Eso suena interesante, aunque probablemente no tan emocionante como el trabajo de Vanessa en la revista. Todas esas celebridades, desfiles de moda, eventos sociales. Pearl permaneció en silencio. No tenía sentido explicarle a un hombre para quien el valor de un trabajo se medía por el número de famosos por metro cuadrado, lo que significaban para ella los libros antiguos y los manuscritos. Cuando regresó al salón, Ethan estaba bailando con Vanessa. Ambos reían y, desde fuera, parecía que se lo estaban pasando en grande. Perla encontró una mesa libre en un rincón y se sentó, observando la diversión. Un camarero se le acercó con una bandeja de champán y ella tomó una copa, asintiendo con agradecimiento. ¿No te diviertes mucho? Oliver se acomodó en la silla junto a ella, aflojándose la corbata. Solo un poco cansada, respondió Pearl. ¿Y tú? El feliz novio debería ser el centro de atención. Oliver sonrió. Para ser sincero, me alegraré cuando todo esto termine. Todo este circo es más para Vanessa y su familia. Preferiría algo un poco más íntimo. Perla le miró sorprendida. ¿De verdad? Absolutamente. Pero Vanessa quería un cuento de hadas. ¿Y quién soy yo para rechazarla? Se quedaron un momento en silencio, observando a las parejas que bailaban. Gracias de nuevo por la luna de miel, dijo Oliver en voz baja. Vanessa está encantada. Es de lo único que ha estado hablando toda la mañana. Me alegro de haber podido ayudar. Es más que ayudar. Es muy generoso de tu parte, sobre todo teniendo en cuenta cómo te trata a veces Vanessa. Le lanzó una mirada de disculpa a Perla. No deberías. Soy consciente de que siempre seré una extraña para ella. Una chica fuera de su círculo que de alguna manera consiguió a su hermano. Oliver suspiró. La familia Reeves puede ser complicada. Se preocupan mucho por las impresiones externas, por el estatus. Lo que les importa no es qué clase de persona eres, sino cómo te ven los demás. Perla asintió, pensando en el hecho de que esas mismas cualidades estaban empezando a surgir también en Ethan. Ambicioso, deseoso de impresionar, queriendo estar a la altura de las expectativas de su familia. ¡Oliver! La voz de Vanessa se coló entre la música. Ahí estás. El fotógrafo quiere hacer más fotos con tus padres. Se acercó a su mesa, lanzando una mirada contrariada a Pearl. ¿Otra vez distrayendo a mi marido? Solo estábamos hablando, Vanessa, respondió Oliver con calma, levantándose. Pearl me hizo compañía mientras bailabas con Ethan. Claro que lo hizo, sonrió Vanessa falsamente. Pearl siempre es tan servicial. Vamos, mis padres están esperando. Cuando se marcharon, Pearl permaneció sentada, sintiendo cómo el resentimiento se acumulaba en su interior. Servil, como si fuera una sirvienta, no un miembro de la familia. A pesar de sus esfuerzos, a pesar del vestido caro, del peinado caro, a pesar incluso de haber pagado su luna de miel, seguía sin ser nada para Vanessa. Ethan la encontró unos minutos después. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Se acerca una sesión de fotos general. Necesitamos que se reúna toda la familia. Ethan, no estoy segura. Pearl, por favor. La irritación sonaba en su voz. Esto es importante para Vanessa, para toda la familia. Para toda la familia, pero no para ella. Pearl no se sentía parte de la familia Reeves, ni siquiera después de 2 años de matrimonio. Seguía siendo una extraña para ellos, alguien que no cumplía con sus estándares. Siguió obedientemente a Ethan hasta donde el fotógrafo disponía a los invitados para una foto de grupo. Vanessa y Oliver en el centro, los padres de ella a ambos lados. Ethan junto a su hermana. Perla se colocó en el borde junto a Ethan, pero entonces intervino Elizabeth. Hagamos primero unas fotos solo con la familia Reeves, sugirió, dirigiendo una rápida mirada a Pearl. Y luego con el resto de la familia. Ethan asintió, sin notar el respingo de su mujer. Pearl se hizo a un lado, sintiéndose completamente innecesaria. La familia Reeves estaba alineada para una fotografía, una imagen perfecta de bienestar y unidad. Sin ella, Pearl se apartó, observando a la familia Reeves posar para el fotógrafo.
Elizabeth se ajustaba el collar de perlas. Robert enderezaba la espalda. Vanessa brillaba en el centro de la composición. Parecían la familia perfecta de una revista de moda. Sonrisas impecables, trajes caros, poses adecuadas. Pearl se sentía invisible, una sombra en la periferia de este mundo brillante. Después de unas cuantas fotos, el fotógrafo hizo una pausa para comprobar los resultados. Pearl vio que Vanessa se inclinaba hacia su madre y le susurraba algo al oído, y ambas miraron en su dirección. Elizabeth asintió y le hizo señas a Ethan para que se acercara. Pearl no pudo oír su conversación, pero vio que la expresión del rostro de su marido pasaba del desconcierto a la duda y luego a un acuerdo a regañadientes. Ethan se acercó a ella con una sonrisa tensa. «Cariño, queremos hacer más fotos solo con la familia», dijo en voz baja. Pearl le miró incomprensiblemente. Creía que ya me había apartado para esas fotos. «No, para estas no». Ethan parecía incómodo. «Vanessa quiere hacerse fotos con la familia ampliada. Tías, tíos, primos y hermanas. Y luego, por separado, solo nosotros, los Reeves». Pearl sintió que el calor le subía a las mejillas. «Ethan, pero yo también soy una Reeves. Soy tu mujer». Ethan miró a su alrededor, claramente nervioso. «Claro que eres mi mujer, pero esto es la tradición. Primero los parientes consanguíneos, luego todos los demás». ¿Tradición? Pearl no podía creer lo que oía. «¿Qué tradición, Ethan? En nuestra boda, tu madre insistió en que mi tía Vivian saliera en todas las fotos familiares, a pesar de ser la única de mi familia». «Eso es diferente». Ethan evitó su mirada. «¿Diferente cómo?» «Pearl, por favor», sonó la irritación en su voz. «Es el día de Vanessa y quiere que todo sea perfecto. No causemos problemas». No causar problemas. Como si ella fuera un problema. Como si su presencia en la foto familiar pudiera arruinar la imagen perfecta de la familia Reeves. «De acuerdo», dijo en voz baja, retrocediendo aún más. El fotógrafo comenzó a trabajar de nuevo, guiando a la familia y colocándolos en posiciones favorables. Pearl observaba desde la barrera, sintiéndose cada vez más ajena. Los invitados que la rodeaban charlaban y algunos la miraban con curiosidad. Se dio cuenta de que Rachel, la dama de honor, cuchicheaba con otra chica y la miraba. Sus risitas fueron lo suficientemente fuertes como para que Pearl se diera cuenta de que estaban hablando de ella. Tras una serie de disparos, Vanessa exclamó de repente: «Ahora vamos a hacer una foto de toda la familia. Todos los parientes, amigos, uníos a nosotros». Los invitados empezaron a reunirse alrededor de los recién casados, alineándose para una foto de grupo. Pearl se adelantó vacilante, sin saber si debía unirse a ellos. Ethan le llamó la atención y asintió con la cabeza, haciéndole señas para que se acercara. Se abrió paso con cuidado entre la multitud de invitados y se colocó junto a su marido. El fotógrafo empezó a dar órdenes, alineando a todos para que pudieran ser vistos. «Muy bien. Ahora a sonreír. Los novios en el centro, los padres a los lados. Muy bien. Todos mirando a la cámara». Pearl sintió el brazo de Ethan alrededor de su cintura y por un momento se sintió aliviada. Quizá estaba exagerando. Tal vez todo eran tradiciones de boda que ella no entendía. Pero entonces sonó la voz de Vanessa. «Espera. Quiero reorganizar a algunas personas. Mamá, papá, poneos más cerca de mí. Ethan, tú también ven aquí, a mi lado». Ethan se acercó obedientemente a su hermana, dejando sola a Perla. Vanessa miró críticamente la composición y señaló a algunos de los invitados. «Tía Meryl, tú por aquí, por favor. Jeffrey, ponte al lado de Oliver. Queremos a los amigos y familiares más cercanos en esta foto». Su mirada se detuvo en Pearl y su sonrisa se volvió tensa. «¿Y tú, Pearl? ¿Podrías dar un paso atrás?» «Oh, ¿sabes qué? Da un paso a un lado. Ahí detrás de esa columna. De todas formas, apenas se te ve con ese vestido». La sala se quedó en silencio. Pearl sintió docenas de ojos clavados en ella. Miró a Ethan esperando que la defendiera, que dijera algo. Pero él permaneció en silencio, frunciendo ligeramente el ceño, pero sin oponerse. «¿Qué le pasa a mi vestido?», preguntó Perla, intentando mantener la calma. Vanessa suspiró teatralmente. «Nada, es que es un poco sencillo, y el color no encaja en nuestro esquema.
Te dije que era lavanda con plata y rosa pálido, y el tuyo es de un tono raro, casi gris. Perla sintió un nudo en la garganta. Después de todo, habían elegido este vestido con Ethan, siguiendo específicamente las instrucciones de Vanessa. Habían pasado horas recorriendo las tiendas en busca del tono adecuado de lavanda. Vanessa, se adelantó Oliver poniendo una mano en el hombro de su mujer. Vamos a hacernos una foto. Todo el mundo está precioso. Quiero que todo sea perfecto, insistió Vanessa. Estas fotos durarán toda la vida, y no quiero que se arruinen por atuendos inapropiados. Elizabeth se unió a su hija. Vanessa tiene razón, querida. Estas fotos son un recuerdo para toda la vida. ¿Todas nos esforzamos tanto por mantener el mismo estilo? Pearl cambió la mirada de un rostro a otro, sintiendo una oleada de humillación y rabia surgir en su interior. Todo lo que había hecho, todo en lo que se había esforzado, la elección del vestido, el peinado, el maquillaje, no había sido lo bastante bueno para la familia Reeves. Ethan se volvió hacia su marido, con la esperanza de que al menos se pusiera de su parte. Estabas conmigo cuando elegimos ese vestido. Dijiste que era perfecto. Ethan parecía confuso, atrapado entre dos fuegos, su familia y su mujer. Miró a su madre y a su hermana, y luego de nuevo a Pearl. Pearl, tal vez, de verdad, este tono no es del todo... vaciló eligiendo las palabras. No es exactamente lo que esperábamos. Se ve diferente bajo otra luz. La traición golpeó más fuerte que todas las burlas de Vanessa. Ethan, su marido, el hombre que se suponía que debía apoyarla, se unió a su familia en esta humillación pública. Ya veo, dijo Pearl en voz baja, tratando de mantener su dignidad. Entonces quizás sea mejor que no participe en absoluto en esta sesión de fotos. ¡Gran idea!, exclamó Vanessa con falso entusiasmo. Sería mejor para todos. Los invitados a su alrededor empezaron a cuchichear. Perla oyó retazos de frases. Pobrecita. No me extraña. Siempre parece de una tienda de caridad. Dio un paso atrás, dispuesta a marcharse, cuando Ethan la agarró del brazo de repente. Perla, no montes una escena, siseó. Es el día de Vanessa y todos debemos respetar sus deseos. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Pearl apartó la mano y habló en voz alta. No voy a montar una escena, Ethan. Tu hermana acaba de humillarme públicamente y tú la has apoyado. He intentado formar parte de tu familia durante 2 años, pero siempre he sido y seré una extraña para ti. Elizabeth dio un paso adelante, sonriendo tensa a sus invitados. Pearl, querida, exageras. Nadie pretendía ofenderte. Es solo que estas fotos son muy importantes para nosotros, y queremos que sean perfectas. Perfectas, repitió Pearl. Sin mí en ellas. Pareces una mendiga con ese vestido, soltó Vanessa de repente perdiendo la paciencia. En serio, Ethan, ¿no podrías ayudar a tu mujer a elegir algo decente para mi boda? Se hizo el silencio en el salón. La cara de Ethan se sonrojó. No de vergüenza por su hermana, sino de enfado con su mujer por causar problemas en el día perfecto de Vanessa. Pearl, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para ser escuchado por los invitados más cercanos. Tal vez deberías descansar un poco. Es obvio que estás alterada. Y entonces, para horror de Pearl, Ethan la apartó suave pero firmemente, apartándola físicamente del grupo familiar para hacerse una foto. Aquel gesto, aquel acto público de negación, fue como una bofetada. Los invitados observaron la escena con ávida curiosidad, como espectadores de un reality show televisivo. Rachel ni siquiera intentó disimular una risita, y Elizabeth parecía satisfecha, como si por fin hubiera conseguido lo que quería. La confirmación pública de que Pearl no pertenecía a su círculo. Pearl se quedó inmóvil, sintiendo que la sangre se le escapaba de la cara. Miró a Eden, el hombre que amaba, el hombre que había prometido estar con ella en las buenas y en las malas, y vio a un extraño frente a ella, un hombre para quien la opinión de su hermana y su madre era más importante que los sentimientos de su esposa. Algo se rompió dentro de ella en ese momento, algo importante e irrecuperable. Está bien, dijo sorprendida por la calma de su voz. Me iré, pero antes quiero decirte algo. Abrió su bolso y sacó el sobre que había estado llevando durante las últimas semanas. Un sobre que contenía los papeles de la herencia de tía Vivian, los $300,000 que ahora le pertenecían.
Vanessa. Pearl se volvió hacia su prometida. Decías que parezco una mendiga. Es gracioso porque, ya sabes, no soy pobre en absoluto. Abrió el sobre y sacó los papeles de la herencia. Mi tía Vivian me dejó $300,000. No hablé de ello porque no me parecía importante. El dinero no define a una persona. Al menos eso pensaba yo. Vanessa la miró incrédula. Ethan se quedó helado. Su rostro expresaba una mezcla de asombro y confusión. Y parte de ese dinero, continuó Perla, he decidido gastarlo en un regalo para vosotros, Vanessa y Oliver, para vuestra luna de miel en las Maldivas. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Oliver se puso pálido y Vanessa parecía que le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? Exhaló. Pero Oliver dijo que era su regalo para mí. Oliver tuvo la amabilidad de dejarme hacer este regalo, replicó Perla. Quería que fueras feliz, Vanessa. A pesar de lo que sientes por mí, quería formar parte de tu día feliz. Se volvió hacia Ethan, cuyo rostro expresaba ahora una total incomprensión. ¿Sabías lo de la luna de miel? ¿La pagaste? Preguntó. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué iba a hacerlo? Replicó Pearl con amargura. ¿Para que se lo contaras a tu familia? ¿Para que me miraran con aún más desprecio, como alguien que intenta comprar su favor? Se volvió de nuevo hacia Vanessa. Pero ¿sabes qué, Vanessa? He cambiado de opinión. Voy a cancelar este regalo. No habrá luna de miel en una isla privada. No habrá 2 semanas en el paraíso. Vanessa abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Su cara enrojeció de humillación y rabia. «¡No puedes hacer esto!», gritó por fin. «Esta es mi boda, mi día perfecto, mi luna de miel». «Puedo», replicó Pearl con calma. «Y lo hago. La reserva estaba a mi nombre y la voy a cancelar. Ahora mismo». Sacó su teléfono y desafiante empezó a marcar un número. «¡No!». Vanessa se abalanzó hacia ella, intentando arrebatarle el teléfono. «No te atreverás. Ethan, deténla». Pero Ethan se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Su mundo se había vuelto del revés. La tranquila y humilde esposa que había creído que dependía económicamente de él, resultó ser la dueña de una fortuna que no sabía que tenía. «¿Por qué no me lo dijiste?», repitió. «Soy tu marido, Pearl. ¿Se supone que debemos compartir estas cosas?». «¿Cómo compartes conmigo, Ethan?», replicó Pearl. «¿Cómo compartes tu opinión sobre mi vestido? ¿O sobre que no soy digna de salir en la foto de familia?». Vanessa, viendo que no podía detener a Pearl, se volvió hacia su hermano. «Todo esto es culpa tuya», ella gritó. «Tú la trajiste a nuestra familia. Dejaste que arruinara mi boda». Se abalanzó sobre Ethan, golpeándole el pecho con los puños. «Arruinaste mi día perfecto, mi luna de miel. Todo lo que había soñado». Oliver intentó apartar a Vanessa, pero ella estaba furiosa. «Tranquilízate, Vanessa», le dijo. «Encontraremos otro lugar para nuestra luna de miel». «¿Qué otro sitio?», gritó Vanessa. «Se lo he dicho a todo el mundo, a mis colegas, a mis amigos, a mis seguidores de Instagram. Incluso le envié al fotógrafo un pedido anticipado para una sesión de fotos allí. ¿Y ahora qué digo? ¿Que nos vamos a un hotel barato porque el marido de mi hermano ha decidido montar una escena?». Elizabeth y Robert intentaron calmar a su hija, pero estaba más que furiosa. Los invitados contemplaron la escena con un silencio atónito. Algunos empezaron a grabar discretamente la escena con sus teléfonos. Perla estaba de pie en medio de este caos, sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si años de tensión por fin se hubieran liberado, liberándola. «Pearl», Ethan se acercó a ella, con el rostro pálido por la conmoción y la ira. «Tenemos que hablar, en privado». «No, Ethan», negó con la cabeza. «Creo que ya está todo dicho. Por tus acciones, por tus palabras. Hoy has demostrado quién es más importante para ti, tu familia o yo». Vanessa siguió gritando, ahora culpando a todos los demás. Al fotógrafo que no acertó con la composición, a la organizadora de la boda que no le advirtió sobre el atuendo inapropiado de Pearl, y por supuesto, al propio Ethan, que arruinó su día perfecto al traer a esta mujer a su familia. «¡Has arruinado mi boda!», gritó señalando con el dedo a su hermano. «Todo el mundo hablará de este escándalo en lugar de hablar de lo hermosa novia que fui. Nunca te lo perdonaré. Jamás». Elizabeth intentó apartar a su hija, lanzando miradas asesinas a Pearl. Robert parecía perdido,
incapaz de entender cómo una fastuosa celebración se había convertido en un escándalo familiar delante de un centenar de invitados. Oliver se acercó a Pearl con el rostro serio. Pearl, comprendo tus sentimientos, pero quizá no sea el mejor momento. ¿Para qué, Oliver?, preguntó ella con calma. ¿Para saber la verdad? ¿Para que por fin me digas lo que siento? ¿Que estoy cansado de ser una persona de segunda clase en esta familia? Oliver suspiró. Solo quiero que este día termine en paz. Para todos nosotros. Pearl negó con la cabeza. Me temo que eso ya no es posible. Miró a Ethan, que se interponía entre su hermana y su esposa, claramente inseguro de a quién apoyar. Su bifurcación, su incapacidad para ponerse del lado de ella incluso ahora, después de todo lo que había pasado, era la última confirmación de que su matrimonio era un error. Me voy, Ethan, dijo ella en voz baja. No me busques esta noche. Con esas palabras, Perla se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la sala, sintiendo las miradas de todos los presentes. Detrás de ella, Vanessa seguía gritándole a su hermano, culpándolo de todas sus desgracias. «Lo has estropeado todo. ¡Todo! Mi día perfecto, mi luna de miel. Todo por tu culpa y la de tu horrible mujer». Pearl no miró atrás. Caminó hacia adelante con la cabeza bien alta, y cada paso la alejaba más de una familia que nunca había sido su familia y de un marido que nunca había estado realmente de su lado. Pearl caminó por el vestíbulo del hotel, sin darse cuenta de las miradas de sorpresa del personal y los huéspedes. Las manos le temblaban ligeramente mientras intentaba llamar a un taxi a través de una aplicación de su teléfono. La pantalla se desdibujó ante sus ojos, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, emborronando el maquillaje cuidadosamente aplicado para hacerla apta para la boda perfecta de Vanessa. «Señora, ¿se encuentra bien?» «Vernon, Urnam», preguntó el portero, observándola con ansiedad. Perla asintió, sin fiarse de su voz, y retrocedió hasta las grandes puertas de cristal que daban al exterior. La noche de julio era cálida. El aire olía a hierba cortada y a flores del jardín del hotel. Todo un contraste con el frío emocional que sentía en su interior. La aplicación indicaba que el taxi llegaría en 7 minutos. 7 largos minutos en los que Ethan podría encontrarla. Una parte de ella deseaba que viniera, que se disculpara, que se pusiera de su lado. Pero la otra parte, la que le había visto la cara cuando la apartó físicamente de la foto de familia, sabía que aunque viniera, nada volvería a ser igual. Le oyó antes de verle. Pasos rápidos sobre el suelo de mármol del vestíbulo. El sonido de la puerta al abrirse. «Pearl, Perla». No se dio la vuelta. Siguió mirando la entrada del hotel por donde iba a aparecer su taxi. «Pearl, por favor». Ethan se acercó y se colocó frente a ella, bloqueándole la vista. Tenía la cara pálida, la corbata torcida y unos ojos mezcla de confusión y enfado. «No puedes irte sin más». «¿Por qué no?». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «No soy parte de la familia, ¿verdad? Me han echado de la foto de familia, literal y figuradamente». «Ha sido un malentendido». Ethan se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Vanessa estaba nerviosa. No quería decir... «¿No quería decir qué, Ethan?», le interrumpió Perla. «¿No querías humillarme delante de todos los invitados? ¿No quería llamarme mendiga? ¿O quieres decir que no quería hacerme quedar como una extraña en tu familia? Porque créeme, eso es exactamente lo que quiso decir. Y lleva 2 años haciéndolo». Ethan miró a su alrededor y se dio cuenta de que varios de los huéspedes del hotel observaban su conversación con interés. «No montemos una escena aquí», dijo en voz baja. «Vayamos a un sitio donde podamos hablar en privado». «¿Una escena?». Pearl sonrió amargamente. «Solo te preocupan las escenas cuando pueden avergonzarte. Cuando tu hermana montó una escena humillando públicamente a tu mujer, no te molestó». «Eso no es justo», Ethan frunció el ceño. «Intenté...». «¿Intentaste qué, Ethan?». Perla sintió de pronto que la rabia que había estado conteniendo todo este tiempo estallaba por fin. ¿Intentabas ser un buen hermano? ¿Un buen hijo? Porque desde luego no intentaba ser un buen marido. Vio cómo le afectaban sus palabras, y una parte de ella sintió una sombría satisfacción, que sintiera por una vez el dolor que ella había sentido todos estos meses.
Mi taxi no tardará en llegar, dijo ella mirando hacia la carretera. Me marcho. ¿A dónde? Sonaba preocupado. A un hotel. A un hotel. A cualquier sitio menos a casa. Ethan alargó la mano como si quisiera tocarla, pero se detuvo al ver la expresión de su cara. Pearl, por favor, hablemos. No puedes irte después de todo lo que ha pasado. Después de que arruiné la boda perfecta de tu hermana, Pearl negó con la cabeza. Estoy segura de que Vanessa le está diciendo a todos los invitados lo horrible que soy. Cómo arruiné su día especial. No, ella... tartamudeó Ethan, y Perla se dio cuenta de que había dado en el blanco. ¿Qué, Ethan? ¿Estás sollozando en los brazos de su madre? ¿O ya había vuelto a celebrarlo, fingiendo que no había pasado nada? ¿O tal vez culpándote a ti de todo lo ocurrido? Por la expresión de su cara, Ethan supo que la última suposición era correcta. Ethan no solo parecía disgustado, parecía dolido, como un hombre que ha visto por primera vez la desagradable verdad sobre sus seres queridos. Vanessa está enfadada, dijo por fin. Está... Sí, me culpa a mí, y a ti, pero sobre todo a mí, por no ser capaz de controlar a mi mujer. Pearl sintió un escalofrío recorrerla. Controlar a tu mujer. Así es como la veían, no como una persona, no como un miembro igual de la familia, sino como algo a controlar. ¿Y estás de acuerdo con ella? Preguntó en voz baja. Ethan llevaba demasiado tiempo callado, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Creo que podrías callarte, dijo finalmente. Simplemente apartarnos, hacernos una foto, y luego nos habríamos ido. Pero, en lugar de eso, provocaste un escándalo, anunciaste tu herencia, de la que yo, tu marido, no sabía nada, y cancelaste la luna de miel de Vanessa y Oliver, que resulta que habías pagado en secreto. ¿Eso es todo lo que has conseguido hoy? Pearl le miró con incredulidad. ¿No es que tu hermana me haya insultado delante de 100 personas? ¿No que tu madre siempre me despreció? ¿No que tú, mi marido, el hombre que juró apoyarme, me apartaste físicamente cuando más te necesitaba? Ethan apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. No te aparté, solo... ¿Qué, Ethan? ¿Qué solo? Pearl no pudo contener las lágrimas. Yo solo elegiste a tu familia antes que a mí. Siempre lo haces. En ese momento se detuvo un taxi, y Pearl corrió hacia él, sintiendo un gran alivio por poder escapar. Pearl, por favor, no te vayas así, la siguió Ethan, cogiéndola de la mano. Vayamos a casa y hablemos de esto. Suéltame, dijo ella soltándole la mano. No voy a ir a casa. Esta noche no. Abrió la puerta del taxi, pero Ethan no se movió. Entonces iré contigo, dijo con firmeza. Tenemos que hablar. Perla quiso negarse, pero de pronto se dio cuenta de que no tenía sentido. Esta conversación tenía que terminar hoy, ahora, mientras sus emociones aún estaban frescas, mientras aún podía decir todo lo que había estado enterrado en ella durante años. De acuerdo, aceptó, pero no a casa. Se montaron en un taxi y Pearl le dio la dirección de un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Nada lujoso, pero un lugar lo bastante decente donde poder hablar. El viaje transcurrió en un tenso silencio. Pearl miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles de Centennial, sumidas en la oscuridad del atardecer. Ethan estaba sentado a su lado, tenso, con los labios apretados, preparándose claramente para la conversación que se avecinaba. Habían cogido una habitación en el hotel, una habitación sencilla e impersonal con 2 camas y un mobiliario mínimo. El lugar perfecto para la conversación que podría poner fin a su matrimonio. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Ethan se volvió hacia ella. ¿Por qué no me hablaste de la herencia? Por supuesto, esa fue su primera pregunta. No sobre cómo se sentía ella, ni sobre disculparse por el comportamiento de su familia, sino sobre el dinero. Porque no importaba, respondió Pearl sentándose en el borde de la cama. O al menos eso pensaba. Pero hoy me he dado cuenta de que para tu familia, para ti, el dinero y el estatus son lo único que importa. No es justo. Ethan frunció el ceño. Nunca me ha importado tu dinero. Me enamoré de ti cuando no eras más que una simple bibliotecaria. ¿De veras? Pearl lo miró interrogante. Entonces, ¿por qué siempre intentabas cambiarme? Mi ropa, mi forma de hablar, mis intereses, todo lo que me hacía ser yo. Ethan se hundió en la cama de enfrente,
frotándose la cara con las manos. Solo quería que encajaras, que mi familia se sintiera cómoda contigo. ¿Y que yo me sintiera a gusto con tu familia? Preguntó Pearl. Me han menospreciado desde el principio. Tu madre apenas me dirigía la palabra, salvo para señalar algún defecto mío. Vanessa nunca perdía la oportunidad de humillarme. Y tú, te quedaste ahí mirando como si fuera normal. Intentaba defenderte, replicó Ethan, pero no había confianza en su voz. ¿Cuándo? Perla lo miró. Dime una vez que te pusiste de mi lado en contra de tu familia. Ethan abrió la boca, claramente dispuesto a dar un ejemplo, pero luego la cerró, incapaz de encontrar una respuesta. Y aquel silencio le dijo a Perla más de lo que podrían decirle las palabras. Exacto, asintió ella. Ni una sola vez en 2 años. Cuando tu madre criticó la vajilla que elegí para nuestra primera cena familiar, no dijiste ni una palabra. Cuando Vanessa se burló de mi trabajo de Navidad, llamándolo polvoriento e inútil, tú te limitaste a cambiar de tema. Cuando tu padre olvidó invitarme a la barbacoa familiar, dijiste que había sido un simple descuido y fuiste solo. Ethan la miró con creciente comprensión, como si estuviera viendo por primera vez el cuadro completo de su vida juntos. No creí que significara tanto para ti, dijo en voz baja. ¿No? Perla volvió a sentir una oleada de rabia en su interior. Ethan, es mi vida, mi autoestima, mi sentido de pertenencia. ¿Cómo no te diste cuenta de que la humillación y el abandono constantes podían hacer daño? No creí que fuera humillación. Ethan parecía realmente confuso. Creía que solo era la forma de comunicarse de mi familia. Siempre eran exigentes, siempre buscaban la perfección. No, Ethan, sacudió la cabeza Perla. Exigente es cuando te impulsan a ser mejor. Lo que hacía tu familia es cuando te transmiten constantemente el mensaje de que nunca serás lo bastante bueno. Ethan guardó silencio, digiriendo sus palabras. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, y la habitación estaba en silencio, con el único sonido de los coches que pasaban en algún lugar en la distancia. ¿Y la herencia? Preguntó por fin. ¿Por qué me la ocultaste? No lo hice, suspiró Perla. Simplemente no te lo dije. Primero porque me sorprendió, luego porque no sabía qué hacer con él. Y luego dejó de hablar sin estar segura de si debía decir la verdad. Y después, insistió Ethan, luego vi cómo Vanessa se quejaba contigo de que Oliver y ella no podían permitirse la luna de miel con la que había soñado. Vi cómo te ofrecías a ayudarles con dinero y cómo ella se negaba, diciendo que prefería renunciar al viaje antes que aceptar dinero de ti. Y pensé, quizás si ayudaba, si hacía algo realmente generoso por tu hermana, por fin me aceptaría. Pearl sonrió amargamente. Qué tontería, ¿verdad? Pensar que puedes comprar la aceptación y el respeto. Ethan la miró con dolorosa comprensión. ¿Así que hiciste esto para caerle bien a mi familia? En parte, admitió Perla. Y en parte porque, pasara lo que pasara, quería que Vanessa fuera feliz. Quería que tuviera la boda perfecta, la luna de miel perfecta, porque es tu hermana, y pensé que eso también la convertía en parte de mi familia. Ethan se cubrió la cara con las manos y cuando volvió a mirar a Pearl, tenía lágrimas en los ojos. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No eres la única», respondió Perla. «También ha sido culpa mía. He callado durante demasiado tiempo. Me he esforzado demasiado por ser alguien que no soy. Dejé que tu familia dictara lo que debía ser en lugar de ser yo misma». Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana estaba completamente oscuro y la habitación solo estaba iluminada por la tenue lámpara de la mesilla de noche. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Ethan. No lo sé, respondió Pearl con sinceridad. Solo sé que no puedo volver a ser como antes. No puedo volver a fingir que todo va bien cuando tu familia me trata como a una ciudadana de segunda clase. Ethan asintió, reconociendo la justicia de sus palabras. No sabía que fuera tan malo, dijo. O quizá no quería saberlo. Me resultaba más fácil pensar que eras demasiado sensible, que malinterpretabas a mi familia. ¿Y ahora?, preguntó Pearl. ¿Ahora sigues pensando que no comprendo? No, Ethan negó con la cabeza. Después de lo de hoy, no puedo negar lo evidente. Vanessa te insultó de verdad. Mamá la apoyó. Y yo,
No me puse de tu lado cuando debería haberlo hecho. Esa admisión fue una pequeña victoria, pero Pearl no se sintió triunfante. Solo cansancio y tristeza al darse cuenta de cuánto tiempo se había pasado, cuánto dolor se había soportado para llegar a este punto. Te traicioné, continuó Ethan, y le tembló la voz. No solo hoy, sino cada vez que he dejado que mi familia te maltratara. Estaba tan centrado en mantener la paz, en que todo el mundo estuviera cómodo, que no vi cómo te estaba destruyendo. A nosotros. Perla sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez no por el resentimiento o la ira, sino por la amargura de darse cuenta de que incluso ahora, cuando por fin se había dicho la verdad, podría ser demasiado tarde para arreglar las cosas. No sé si se puede arreglar, dijo en voz baja. No sé si quiero intentarlo. Ethan la miró, con dolor y remordimiento en los ojos. Lo entiendo, dijo, y no voy a presionarte, pero quiero que sepas que soy consciente de mis errores. Y si me das una oportunidad, haré todo lo posible por enmendarlos. Pearl quería creerle, de verdad, pero se había dicho y hecho demasiado. Se había acumulado demasiado dolor en estos 2 años. Necesito tiempo, dijo. Tiempo para pensar, para averiguar lo que realmente quiero. Por supuesto, asintió Ethan. Lo comprendo. Se levantó, claramente sin saber qué hacer a continuación. Puedo quedarme aquí contigo, o puedo irme si prefieres estar sola. Pearl dudó. Una parte de ella quería que se fuera, que le diera el espacio que tanto necesitaba, pero otra parte tenía miedo de estar sola con esos pensamientos y emociones destructivos. Quédate, dijo finalmente. Pero no hablemos más por hoy. Estoy demasiado cansada. Ethan asintió aliviado, y Perla se dio cuenta de que él tampoco quería irse. Se prepararon para irse a la cama en un silencio incómodo, como dos extraños que estuvieran en la misma habitación. Pearl se quitó el resto del maquillaje en el pequeño cuarto de baño, mirando su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojos enrojecidos, marcas de lágrimas en las mejillas. Parecía agotada, pero extrañamente también liberada, como si la pesadez que había llevado dentro durante tanto tiempo por fin hubiera empezado a remitir. Cuando salió del baño, Ethan ya estaba tumbado en la cama, mirando al techo. Giró la cabeza cuando ella entró, y sus miradas se encontraron. Había tanto dolor y remordimiento en sus ojos que Perla sintió una punzada de compasión. «Buenas noches», dijo en voz baja metiéndose bajo la manta. «Buenas noches», respondió él, y había incertidumbre en su voz, como si quisiera decir algo más pero no se atreviera. Pearl apagó la lámpara y la habitación quedó a oscuras. Se quedó mirando al techo, escuchando la respiración de Ethan en la cama de al lado, y pensó en cómo habían llegado a este punto. ¿En qué había fallado todo? ¿Cuándo el amor y el respeto habían dado paso al compromiso y la aceptación tácita? El teléfono de Ethan sonó en ese momento, cortando el silencio de la habitación con un sonido áspero. Lo cogió rápidamente, lanzando una mirada de disculpa a Pearl. «¿Sí?» Su voz sonaba tensa. «¿Oliver? ¿Qué? Espera, cálmate. ¿Qué te pasa?» Perla se incorporó en la cama, viendo cómo la cara de Ethan pasaba de la sorpresa a la alarma. «¿Ella está qué? ¿Dónde está ahora?» Escuchó durante unos segundos más y luego suspiró. «Vale, ya lo entiendo. No, ahora no puedo ir. Sí, estoy con Pearl. Estamos hablando. Mira, estoy seguro de que Vanessa solo está disgustada. Dale tiempo para que se calme». Habló unos minutos más. Luego terminó la llamada y puso el teléfono en la mesita de noche. «¿Qué le pasa?», preguntó Pearl, incapaz de contener la curiosidad. Ethan parecía cansado y destrozado. «Vanessa montó un escándalo cuando nos fuimos. Primero le gritó a Oliver, acusándolo de ser demasiado amistoso contigo. Luego empezó a exigirle que encontrara dinero para otra luna de miel, igual de lujosa. Cuando él dijo que eso no era posible, ella...» tartamudeó Ethan, claramente sin ganas de continuar. «¿Ella hizo qué?», insistió Pearl. «Tiró la tarta de bodas al suelo», terminó Ethan con un suspiro. «Delante de todos los invitados. Dijo que si no podía tener la luna de miel perfecta, no necesitaba la tarta perfecta». Pearl no sabía si reír o llorar. Vanessa se caracterizaba por hacer berrinches cuando algo no salía según sus planes. «Oliver está en estado de shock», continuó Ethan. «Dijo que nunca la había visto así, que era como si se hubiera convertido en otra persona.
No diferente, Perla negó con la cabeza. Solo una persona de verdad, la persona que siempre había sido, pero que le había ocultado. Ethan asintió, reconociendo que ella tenía razón. Dijo que ni siquiera habían podido terminar la recepción. La mitad de los invitados se habían marchado tras el incidente de la tarta. El resto se quedó por cortesía, pero el ambiente era terrible. Lo siento, dijo Pearl, y era la verdad. Lamentaba que lo que debería haber sido un día feliz para Vanessa y Oliver se hubiera convertido en una pesadilla. Aunque dado el carácter de Vanessa, quizá fuera lo mejor. Al menos Oliver pudo ver la verdadera naturaleza de su mujer antes de que se fueran de luna de miel. Oliver dijo que ahora mismo estaban en la suite nupcial, continuó Ethan. Vanessa se encerró en el baño y se niega a salir. No sabe qué hacer. ¿Qué le has aconsejado que haga?, preguntó Pearl. Ethan se encogió de hombros. ¿Qué podría haberle aconsejado? ¿Que le diera tiempo a calmarse? Es lo único que se me ocurrió. Volvieron a guardar silencio, cada uno pensando en otra cosa. Pearl se preguntó cómo sería para Oliver descubrir el día de su boda que la mujer con la que se había casado no era quien él creía. Era trágico, pero, al mismo tiempo, tal vez fuera lo mejor. Mejor saber la verdad ahora que vivir en una ilusión durante años, como ella misma había hecho. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Ethan de repente. Siempre pensé que Vanessa era la más fuerte de nosotros, la más decidida, la más exitosa. Pero hoy he visto lo que realmente es: malhumorada, egoísta, incapaz de soportar una decepción. Pearl guardó silencio, dándole la oportunidad de continuar. ¿Y tú? Siempre parecías tan callada, tan complaciente, pero hoy has demostrado más fuerza y dignidad que nadie en mi familia. Te has defendido, has dicho la verdad incluso cuando era difícil. Se volvió hacia ella y, en la oscuridad, apenas pudo distinguir su rostro. Estoy orgulloso de ti, Pearl, y me avergüenzo de no haberlo visto antes, de no haberte apreciado como debería. Aquellas palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Orgullosa de ti. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho eso? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió orgullosa de sí misma? Gracias, dijo en voz baja. Significa... significa mucho para mí. Volvieron a callarse, pero esta vez el silencio no era tan pesado. Algo había cambiado entre ellos, no lo suficiente como para arreglar todo lo que estaba roto, pero lo suficiente como para dar una débil esperanza de que tal vez no todo estaba perdido. Perla cerró los ojos, sintiendo que el cansancio terminaba por hacer mella en ella. Su último pensamiento antes de dormirse fue maravillarse de cuánta verdad se había dicho hoy y cuánta más se diría mañana. La mañana recibió a Pearl con un silencio desacostumbrado. Ni el sonido de la cafetera, que Ethan solía encender exactamente a las 7 de la mañana, ni el sonido del agua en la ducha, ni las noticias, que solía escuchar en la radio cuando iba a trabajar. Solo la suave luz que brillaba a través de las cortinas sueltas de la habitación del hotel y el silencioso zumbido del aire acondicionado. Se despertó sola. La cama de al lado estaba pulcramente hecha y había una nota en la mesilla de noche. Ethan se había marchado por la mañana temprano, le habían llamado del trabajo, pero había prometido volver por la tarde. Le había pedido que se quedara en el hotel hasta que decidieran qué hacer a continuación, y había dejado su tarjeta de crédito para pagar la habitación. Perla se sentó en la cama, extrañamente tranquila. La noche anterior, llena de emociones y revelaciones, parecía ahora un sueño lejano. Pero el dolor y la humillación que había experimentado en la boda de Vanessa aún estaban frescos en su mente. Se duchó, pidió el desayuno para la habitación, y cuando el camarero se fue, por fin se permitió pensar realmente en lo que había pasado y en lo que debía hacer a continuación. 2 años de matrimonio. 2 años intentando encajar en una familia que nunca la había aceptado. 2 años de pequeñas concesiones que poco a poco se convirtieron en una negación total de su propia identidad. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo había dejado de ser ella misma para empezar a representar el papel que se esperaba de ella? El teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. Espero que hayas descansado bien. Llámame cuando te despiertes. Pearl colgó el teléfono. No quería hablar ahora. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para ordenar sus sentimientos. Salió al pequeño balcón de la habitación. El hotel estaba en la parte antigua del Centenario, con vistas al río y al centro histórico de la ciudad.
El aire de la mañana era fresco y el sol ya había salido, augurando un caluroso día de julio. Pearl pensó en lo que había ocurrido el día anterior, en la humillación pública, en la forma en que Ethan la había apartado, tanto literal como figuradamente. Pensó en los años que había pasado con él, primero felices, llenos de esperanzas y planes, y luego, poco a poco, ensombrecidos por la constante presión de su familia. Ethan había sido amable y cariñoso cuando se conocieron. Admiraba sus conocimientos, su amor por los libros, su tranquila confianza. ¿Cuándo y por qué había cambiado eso? ¿Cuándo había empezado a mirarla a través de los ojos de su madre y su hermana? ¿Cuándo había comenzado la lenta erosión de su relación? El teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando. Ethan. Pearl silenció el sonido y volvió a la habitación. Necesitaba tiempo y esperaba que él lo entendiera. Pasó todo el día sola, paseando por la ciudad, sentada en un pequeño café con un libro que había comprado en una tienda cercana, intentando distraerse de los pensamientos sobre su matrimonio, pero volviendo invariablemente a ellos. Cuando regresó al hotel esa noche, encontró a Oliver en la recepción. Parecía cansado y un poco confuso, como un hombre que no acababa de entender cómo se había metido en aquella situación. Perla se fijó en ella y sonrió inseguro. Esperaba encontrarte aquí. Oliver, se sorprendió ella. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que Vanessa y tú estáis de luna de miel? Oliver sonrió amargamente. La luna de miel se ha cancelado, como sabes. Y no solo por el dinero. Después de lo de anoche, digamos que Vanessa y yo decidimos que necesitábamos un tiempo lejos el uno del otro. Subieron a su suite y Oliver contó lo que había pasado después de que Pearl y Ethan se fueran de la boda. Fue como abrir un portal al infierno, dijo sentándose en una silla junto a la ventana. Vanessa había perdido completamente el control. Primero arremetió contra Ethan, culpándolo de todo, de casarse contigo, de no poder controlarte, de dejar que le arruinaras el día. Oliver sacudió la cabeza recordando. Luego, cuando Ethan se marchó a buscarte, se volvió contra mí. ¿Por qué no le advertí de que habías pagado nuestra luna de miel? ¿Por qué acepté un regalo tan caro de tu parte? Como si fuera una trampa por tu parte. Pearl escuchaba con un creciente sentimiento de culpa. Lamento que mi acción haya tenido tales consecuencias. No, Oliver sacudió la cabeza con firmeza. No te disculpes. Tu regalo fue generoso y amable. La forma en que Vanessa reaccionó me mostró su verdadero lado, un lado que aparentemente había elegido ignorar todo el tiempo. Me contó cómo Vanessa montó una escena delante del resto de invitados, cómo tiró la tarta de boda al suelo, cómo gritó al personal del hotel, cómo sus padres trataron de calmarla, pero solo empeoraron las cosas. ¿Sabes qué es lo más raro? Oliver dijo. Elizabeth, la madre de Ethan, en un momento dado se detuvo y miró a Vanessa como si la viera por primera vez. Y luego se volvió hacia Robert y dijo, Dios mío, ¿qué hemos creado? Pearl enarcó las cejas, sorprendida. Elizabeth Reeves, siempre tan segura de la impecabilidad de su hija, había visto por fin el resultado de años de egoísmo y narcisismo fomentados. ¿Y entonces qué ocurrió? Vanessa y yo volvimos a la suite nupcial, continuó Oliver. Ella gritaba, lloraba, culpaba a los demás de haber arruinado la boda. Luego se encerró en el baño y se negó a salir. Llamé a Ethan, pero me dijo que no podía venir, que estaba contigo. Se quedó callado un momento y luego añadió en voz más baja. Me alegro de que te eligiera a ti antes que al drama familiar. Es lo correcto. Perla sintió una extraña calidez ante aquellas palabras. Sí, Ethan había ido a por ella. Se había quedado con ella cuando su hermana tenía una rabieta. Era la primera vez que abiertamente la ponía a ella primero. ¿Qué pasó esta mañana?, preguntó ella. Vanessa salió del baño sobre las 4 de la mañana, recogió sus cosas y se marchó a casa de sus padres, respondió Oliver. Dijo que necesitaba tiempo para pensar si nuestro matrimonio tenía algún sentido si yo no podía darle la vida que se merecía. Lo dijo sin amargura, más bien como una aceptación cansada. Quiero a Vanessa, dijo, pero ayer vi un lado de su carácter que no puedo aceptar. El egoísmo, la crueldad, la falta total de empatía, y ahora no sé qué hacer. Pearl le miró con simpatía. Ambos se encontraban en situaciones similares, reevaluando su relación a la luz de los últimos acontecimientos, cuestionando las decisiones que los habían traído hasta aquí.
¿Por qué has venido?, preguntó en voz baja. Para disculparme, respondió Oliver con sencillez, por lo que pasó en la boda, por cómo te trató la familia Reeves, por no haber intervenido antes cuando vi cómo te trataban. No tienes que disculparte por ellos, dijo Pearl. Lo sé, pero alguien tiene que hacerlo. Sonrió con tristeza. Y también quería darte las gracias por tu generosidad con la luna de miel, aunque no la usemos, y por ser siempre bueno conmigo, a pesar de cómo te trataba mi mujer. Hablaron un rato más. Oliver reveló que pensaba quedarse en el hotel unos días, para dar tiempo a Vanessa a tranquilizarse y pensar si su matrimonio tenía futuro. Pearl compartió sus dudas sobre su propio matrimonio. ¿Cómo no estaba segura de poder volver a confiar en Ethan después de que él la traicionara delante de todos? Sabes, dijo Oliver antes de irse, siempre pensé que Ethan era un hombre afortunado, de tener a su lado a una mujer como tú, inteligente, amable, auténtica. Espero que sea lo bastante sabio para darse cuenta de ello. Cuando se marchó, Pearl volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Miró su teléfono. 3 llamadas perdidas de Ethan y varios mensajes más. Empezó a leerlos, pero entonces llamaron a la puerta. Pearl la abrió, esperando ver a Ethan, pero Elizabeth Reeves estaba en el umbral. Parecía cansada, agotada y sin su impecable maquillaje y peinado habituales. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Pearl retrocedió en silencio, permitiendo que su suegra entrara en la habitación. Elizabeth echó un vistazo nervioso al sencillo mobiliario y luego se sentó en la misma silla en la que hacía poco se había sentado Oliver. No tardaré, comenzó. He venido a disculparme. Pearl se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. Elizabeth Reeves, que nunca admitía sus errores, ¿había venido a disculparse? Ayer en la boda, lo que hizo Vanessa, lo que hicimos todos, incluida yo, fue imperdonable, continuó Elizabeth. Te humillamos públicamente, te tratamos como a una extraña, a pesar de que eres la mujer de mi hijo, parte de nuestra familia. Pearl se sentó en el borde de la cama, aún incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Come, ¿qué te ha hecho cambiar de opinión?», preguntó. Elizabeth suspiró, pareciendo mucho mayor de lo que era por un momento. Después de que Ethan y tú os marcharais, Vanessa dio todo un espectáculo. Gritó, lloró, culpó a todos los que la rodeaban de arruinar su día perfecto. Tiró la tarta de bodas de $1000 al suelo, solo porque no consiguió lo que quería. Sacudió la cabeza recordando. Y en ese momento la vi. La vi de verdad. Mi hija, a la que siempre consideré perfecta, exitosa, especial. Pero ayer vi a una mujer mimada y egoísta que no soporta la más mínima decepción. Elizabeth parecía realmente sorprendida por esta revelación. Y me di cuenta de que era culpa mía, mía y de Robert. La habíamos criado así, complaciendo constantemente sus caprichos, poniendo sus deseos por encima de todo. Nunca le dijimos que no, nunca le enseñamos a pensar en los demás. Miraba a Pearl con una franqueza inesperada. Y lo mismo hicimos con Ethan. Siempre le hicimos saber que la familia era lo primero, que tenía que apoyarnos, especialmente a su hermana, incluso a costa de su propia felicidad, incluso a costa de su mujer. Pearl no sabía qué decir. Esta confesión era lo último que esperaba oír de Elizabeth. Cuando llegaste a nuestra familia, continuó Elizabeth, decidí enseguida que no eras rival para Ethan. Eras diferente. No pertenecías a nuestro círculo, sin las conexiones ni el estatus adecuados. Solo vi eso y no me molesté en conocerte como persona. Se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos. Pero ayer vi tu dignidad, tu fuerza. Te defendiste, no te rebajaste al nivel de Vanessa. Y pensé que tal vez Ethan había elegido mejor de lo que yo creía. Pearl seguía sin creerse la sinceridad de Elizabeth. Después de 2 años de frialdad y abandono, era difícil aceptar el repentino cambio de actitud. ¿Por qué debería creer que realmente has cambiado de opinión?, preguntó sin rodeos. Elizabeth asintió, como si hubiera esperado aquella pregunta. No tienes motivos para creerme, asintió. No he sido amable contigo, no he sido justa, pero te pido que creas que los acontecimientos de ayer me han hecho reflexionar seriamente sobre la forma en que he educado a mis hijos y sobre el modo en que te he tratado a ti. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad.
Siempre me he enorgullecido de haber creado la familia perfecta. Marido exitoso, hijos brillantes, casa impecable. Pero ayer comprendí que detrás de esa fachada había un hueco difícil de llenar. Mi hija, que a veces parece incapaz de expresar un cariño auténtico o una compasión sincera. Mi hijo, que en su afán de agradar, parece dispuesto a dejar de lado a su esposa, con tal de complacer a su hermana y a su madre. Elizabeth se volvió hacia Pearl con lágrimas brillando en sus ojos, y confesó con un hilo de voz que aquella no era la familia que había soñado construir, y que eso le causaba una profunda tristeza. Pearl se sintió conmovida por esa vulnerabilidad inesperada. Elizabeth Reeves, siempre tan reservada y orgullosa, estaba ahora ante ella, admitiendo abiertamente sus errores. «No te pido que me perdones de inmediato», dijo Elizabeth, «pero espero que con el tiempo puedas hacerlo, y espero que le des una oportunidad a Ethan. Él te quiere, Pearl, aunque no siempre haya sido capaz de demostrarlo». «Me apartó», dijo Pearl en voz baja, delante de todos los invitados. «Me apartó físicamente, como si yo fuera una especie de... una molestia». «Lo sé», Elizabeth bajó la cabeza. «Y también es culpa mía. Le eduqué para que antepusiera siempre los deseos de su familia, que siempre hiciera lo que se esperaba de él, no lo que era correcto». Se acercó más a Pearl. «Pero puede cambiar. Vi su cara cuando te fuiste. Estaba roto, como si de repente se hubiera dado cuenta de que había hecho algo irreparable». Pearl quería creerlo de verdad, pero el dolor de la traición estaba demasiado fresco. «Necesito tiempo», dijo. «No sé si puedo volver a confiar en él, o en ti». Elizabeth asintió comprensiva. «Por supuesto, lo comprendo. Pero quería que supieras que nosotros, yo, te hemos tratado mal, y lo siento». Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «Es un cheque por la cantidad que gastaste en la luna de miel de Vanessa y Oliver. Me lo dio la agencia de viajes. No puedo deshacer lo que hicimos, pero al menos puedo devolverte el dinero». Pearl miró el sobre, sintiendo sentimientos encontrados. «No quiero tu dinero», dijo. «Te he hecho este regalo sinceramente, aunque admito que en parte esperaba que me ayudara a ser aceptada en tu familia». Elizabeth parecía avergonzada. «No deberías haber intentado comprar nuestro favor. Deberíamos haberte aceptado simplemente porque eres la elección de Ethan, la mujer a la que ama». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Ethan no sabe que estoy aquí. He venido por iniciativa propia, pero espero que le des la oportunidad de explicarse. Me llamó esta mañana. Está muy preocupado». Pearl asintió, sin prometer nada, pero sin negar tampoco la posibilidad. Después de que Elizabeth se marchara, permaneció sentada durante largo rato, tratando de dar sentido a aquella visita inesperada. Su suegra, que siempre la había tratado con un desprecio apenas disimulado, había venido a disculparse, a admitir sus errores, a pedirle que le diera una segunda oportunidad a Ethan. Era tan inesperado, tan distinto de Elizabeth Reeves, tal como Pearl la había conocido, que resultaba difícil creer que el gesto fuera sincero. Y sin embargo, algo en la expresión del rostro de Elizabeth, en sus palabras, hizo pensar a Pearl que tal vez los acontecimientos de ayer habían sido realmente una especie de despertar para ella. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ethan. «Estaré en el hotel dentro de una hora. Espero que podamos hablar. Si no estás preparada, lo entiendo». Pearl se quedó mirando la pantalla, sin saber qué contestar. ¿Estaba preparada para esta conversación? ¿Estaba preparada para dar otra oportunidad a su matrimonio? Recordaba los primeros meses de su relación, cuando Ethan la miraba con tanta admiración, cuando podían hablar durante horas de libros, de la vida, de sus sueños, cuando la amaba por lo que era y no intentaba cambiarla para que se ajustara a las expectativas de su familia. ¿Seguía ese Ethan dentro del hombre que la traicionó en la boda de su hermana? ¿Podría haber cambiado? ¿Volver a ser quien solía ser? Pearl no sabía las respuestas a esas preguntas, pero tal vez al menos debería haberle escuchado. Darle la oportunidad de explicarse, como le había pedido Elizabeth. Escribió una breve respuesta. «De acuerdo, estaré aquí». Después de enviar el mensaje, Pearl se acercó a la ventana. El sol ya se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo la ciudad de cálidos tonos anaranjados. En las calles, la gente se ocupaba de sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba en aquella pequeña habitación de hotel.
Mañana será un nuevo día, y tal vez el comienzo de un nuevo viaje, para ella, para Ethan, para su matrimonio, o tal vez el final de todo. Pero ahora mismo, en este momento, Pearl se sentía extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara, sabía que ya no se callaría, que ya no se ajustaría a las expectativas de los demás, que ya no se perdería para ser aceptada. Sería fiel a sí misma, y eso era lo más importante. Ethan se presentó en el hotel exactamente una hora después, como había prometido. Llamó a la puerta de la habitación de Pearl en silencio, casi vacilante, no como solía entrar en la casa que compartían, con confianza, con la sensación de tener pleno derecho a estar allí. Pearl abrió la puerta y dio un paso atrás para dejarle pasar. Ethan tenía un aspecto demacrado, sombras bajo los ojos, el pelo revuelto, como si se lo pasara constantemente por los dedos. Un gesto que Pearl conocía bien, señal de su profunda ansiedad. «Hola», dijo en voz baja sin intentar acercarse ni abrazarla. «Hola», respondió Pearl, cerrando la puerta. Estaban uno frente al otro, separados no solo por el espacio físico de la habitación, sino por un muro invisible de palabras no dichas, resentimientos y remordimientos. «¿Qué tal estás?», preguntó Ethan, y su voz sonó genuinamente preocupada. «Estoy bien», Perla se encogió de hombros. «¿Y tú?». «Sinceramente, terrible». Ethan se pasó la mano por el pelo, confirmando su observación. «Llevo toda la noche en vela pensando en lo que pasó, en lo que hice o no hice». Miró a su alrededor, como buscando un lugar donde sentarse, pero dudando en hacerlo sin ser invitado. «Siéntate». Perla señaló una silla junto a la ventana, acomodándose en el borde de la cama. Ethan se sentó, apoyando las manos en las rodillas. Su habitual confianza había desaparecido, dando paso a una nueva y desconocida vulnerabilidad. «Pearl, he venido a disculparme», comenzó, mirándola directamente a los ojos. «Por lo que pasó en la boda, la forma en que me comporté. Es imperdonable. Te traicioné. No solo allí, delante de todos, sino cada vez que dejaba que mi familia te tratara mal y no hacía nada para impedirlo». Perla permaneció en silencio, dejándole hablar. Quería escuchar todo lo que tenía que decir antes de decidir qué hacer a continuación. «Siempre me he considerado un buen hombre», continuó Ethan. «Un marido comprensivo, un hijo y un hermano cariñoso. Pero ayer me vi a mí mismo desde fuera, y no me gustó lo que vi. Vi a un hombre dispuesto a humillar a su propia esposa para complacer a su hermana mimada y a su madre autoritaria». Bajó la cabeza y Pearl notó que sus hombros temblaban ligeramente. «Cuando te fuiste, no fui tras de ti solo porque me sintiera culpable. Fui porque en ese momento por fin me di cuenta de que podía perder lo más preciado que tenía. A ti». Aquellas palabras conmovieron a Perla más de lo que esperaba. Después de 2 años sintiéndose constantemente la segunda de su familia, oír que ella era lo más preciado para él fue casi un shock. «Ethan», comenzó suavemente, «te agradezco tus disculpas. De verdad que sí. Pero no estoy segura de que sea suficiente. Hay demasiadas cosas que se han acumulado en estos 2 últimos años». «Lo sé», asintió, «y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que soy consciente de mis errores, de todos y cada uno de ellos, y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para corregirlos, si me das la oportunidad». Pearl lo miró fijamente, tratando de ver en este hombre roto al Ethan que había llegado a amar. Inteligente, amable, considerado. El que la miraba con admiración, no con decepción. «¿Por qué debería creer que algo va a cambiar?», preguntó. «¿Que la próxima vez que tu familia te exija elegir, no harás lo mismo?». Ethan se enderezó. Su mirada se volvió seria. «Porque yo mismo he cambiado, Pearl. Lo que pasó en la boda fue como una bofetada que me hizo despertar. Vi a mi familia tal y como era en realidad. Vi en lo que se había convertido Vanessa. Malhumorada, egoísta, incapaz de pensar en nadie más que en sí misma». Sacudió la cabeza. «¿Sabes lo que hizo cuando te fuiste?». Rompió la tarta nupcial, gritó a los invitados, culpó a todos los que la rodeaban de arruinar su día perfecto. Ni siquiera pensó en los sentimientos de Oliver, que también era su día. Pearl asintió. «Lo sé, Oliver vino hoy». «¿Oliver?». Ethan parecía sorprendido. «¿Por qué?». «Para disculparse por el comportamiento de Vanessa,
para contarle lo que pasó después de que nos fuéramos. Pearl se quedó callada un momento y luego añadió, «Y también vino tu madre». Ahora Ethan parecía realmente sorprendido. «¿Mamá? ¿Estuvo aquí? ¿Para qué?» «Para disculparse también», contestó Pearl. «Dijo que se había dado cuenta de lo mal que me había estado tratando todo este tiempo, de lo equivocada que todos pensaban que estaba». Ethan parecía no poder creer lo que oía. «¿Mamá se disculpó?» «Ya, no creí que fuera posible». «Yo tampoco», admitió Pearl. Pero parecía sincera. Dijo que el comportamiento de Vanessa en la boda la hizo pensar en cómo las habían criado a ambas, sobre qué valores les habían inculcado. Ethan sacudió la cabeza, intentando aún dar sentido a aquella información. «Eso es increíble. Mamá nunca admitiría sus errores. Jamás». «Quizá para ella también fue una especie de despertar», sugirió Perla. Ver en qué se había convertido realmente su hija perfecta. Permanecieron un rato en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Entonces Ethan volvió a hablar, esta vez más bajo, más inseguro. «Pearl, tengo que preguntarte, ¿por qué no me hablaste de la herencia? ¿Lo del dinero de tu tía Vivian?» Pearl respiró hondo. Era una pregunta que había estado esperando hacer desde que había revelado la verdad en la boda. «Al principio me sorprendió», comenzó. «No esperaba una herencia así, no estaba preparada. Luego no sabía qué hacer con ella, cómo administrar semejante suma». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad que se hundía en el crepúsculo vespertino. Y entonces se volvió hacia Ethan. «Entonces empecé a notar cómo estabas cambiando. La forma en que empezaste a mirarme a través de los ojos de tu familia, con alabanza, con un toque de decepción, como si yo fuera una especie de proyecto que había que mejorar». Ethan parecía sorprendido. «Yo no me había dado cuenta de que estaba haciendo esto». «Lo sé», asintió Pearl, «y por eso no te dije lo del dinero. Temía que si te enterabas de que tenía mi propio dinero, un dinero considerable, dejarías de verme como esa pobre bibliotecaria a la que había que salvar, a la que había que cambiar para que encajara en tu mundo». Ethan parecía como si sus palabras le hubieran herido físicamente. «¿Pensabas que solo estaba contigo porque podía controlarte? ¿Que dependías económicamente de mí?» «No», Pearl negó con la cabeza. «No creía que lo hicieras conscientemente, pero he visto cómo cambiaba gradualmente tu actitud, cómo empezabas a mirarme a través del prisma de las expectativas de tu familia. Y temía que si de repente tenía dinero, cambiaría la dinámica de nuestra relación. Quería asegurarme de que me querías por lo que era, no por lo que tenía o dejaba de tener». Ethan guardó silencio, digiriendo sus palabras. Luego asintió lentamente. «Lo comprendo. Y mirando atrás, no puedo decir que estuvieras equivocada. Realmente empecé a mirarte de forma diferente a cuando nos conocimos. No porque dejara de quererte, sino porque vaciló buscando las palabras. Porque dejé que la opinión de mi familia afectara a la forma en que te percibía». Se levantó y se acercó a ella, pero sin tocarla, manteniendo la distancia que había establecido. «Cuando te conocí, fuiste para mí un soplo de aire fresco, auténtica, inteligente, con tus propias opiniones, sin intentar impresionar ni ajustarte a las expectativas de nadie. Esa es exactamente la persona de la que me enamoré». Le temblaba la voz. «Pero entonces te traje a mi familia y, en lugar de proteger lo que te hacía especial, empecé a intentar cambiarte para que encajaras en sus estándares. Y en el proceso, casi perdí a la mujer que había llegado a amar». Perla sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquellas palabras eran lo que había deseado oír durante tanto tiempo. Una admisión de que la había visto cambiar, perderse tratando de ajustarse a las expectativas de los demás. «Ya no quiero vivir así, Ethan», dijo en voz baja. «No puedo ser alguien que no soy, solo para que tu familia me acepte». «Y yo no quiero que seas otra persona», respondió él con sinceridad. «Quiero que seas tú, la mujer de la que me enamoré. Y te prometo que nunca dejaré que mi familia ni nadie vuelva a interponerse entre nosotros». Le tendió la mano suavemente, sin tocarla, pero ofreciéndole contacto. «No te pido que me perdones de inmediato. Sé que traicioné tu confianza y que me queda mucho camino por recorrer para recuperarla. Pero te pido que nos des una oportunidad.
Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el marido que te mereces. Perla miró su mano extendida, su rostro lleno de remordimiento y esperanza. Una parte de ella quería perdonarle, creer que había cambiado de verdad, que su matrimonio podía ser mejor, más fuerte después de esta terrible experiencia. Pero la otra parte seguía temiendo que nada cambiara, que tras un breve periodo de remordimiento, todo volviera a ser como antes. No lo sé, Ethan, dijo con sinceridad. Quiero creerte, de verdad, pero tengo miedo de volver a decepcionarme. Lo entiendo, asintió él, y no te estoy metiendo prisa. Pero quiero que sepas que me di cuenta de mis errores. He visto en qué tipo de persona me estaba convirtiendo, y no me ha gustado. Quiero ser mejor, no por mi familia, no para guardar las apariencias, sino por mí, y por ti si me dejas. Su sinceridad era evidente, y Pearl sintió que algo se ablandaba en su interior. Tal vez Ethan realmente se había dado cuenta de sus errores. Tal vez esta crisis había sido realmente un punto de ruptura para él. ¿Y tu familia?, preguntó. ¿Qué pasará cuando Vanessa vuelva a reclamar tu atención, tu apoyo? Cuando tu madre vuelva a decirme cómo vestirme, cómo hablar, cómo comportarme. No dejaré que vuelva a ocurrir, respondió Ethan con firmeza. Estableceré límites claros. Si no pueden respetarte, respetar nuestro matrimonio, entonces tendrán que aceptar que mantengamos las distancias. Era una afirmación contundente, sobre todo teniendo en cuenta lo unido que estaba Ethan a su familia, lo importante que había sido siempre para él su aprobación. ¿De verdad puedes hacer eso?, preguntó Pearl. ¿Distanciarte de tu familia si tuvieras que hacerlo? Sí, respondió sin vacilar, porque por fin me he dado cuenta de que mi matrimonio, nuestra relación, es más importante que satisfacer los caprichos de Vanessa o cumplir las normas de mi madre. Te elijo a ti, Pearl, y si mi familia no puede aceptarlo, es su problema, no el nuestro. Perla sintió una calidez derramarse dentro de ella. Estas eran las palabras que había querido escuchar durante tanto tiempo, la promesa que tanto había esperado oír. No digo que todo vaya a ser perfecto de inmediato, continuó Aidan. Cometeré errores, tropezaré, pero te prometo que intentaré ser mejor cada día, ser el compañero que te mereces. Se acercó un paso más, centímetros los separaban ahora. Te quiero, Pearl, siempre te he querido, y quiero pasar el resto de mi vida contigo, si eso es lo que sigues queriendo. Pearl lo miró fijamente, sintiendo que la esperanza y el miedo luchaban en su pecho. Amaba a ese hombre, a pesar de todos sus errores, a pesar del dolor que le había causado. Pero estaba dispuesta a arriesgarse de nuevo, a dar otra oportunidad a su matrimonio. Yo también te quiero, Ethan, dijo finalmente. Pero si volvemos a intentarlo, tendrá que ser bajo nuevas condiciones. Condiciones de respeto mutuo, honestidad y apoyo. Ethan asintió, con el rostro iluminado por la esperanza. Lo que sea, aceptaré cualquier condición. En primer lugar, comenzó Pearl, nada de secretos. Te lo contaré todo sobre la herencia, sobre mis planes para el dinero, y tú serás sincero conmigo sobre tu familia y su influencia en ti. Estoy de acuerdo, asintió Ethan. En segundo lugar, establecemos límites claros con tu familia. Nada de visitas sin invitación, nada de interferir en nuestras decisiones, nada de comentarios sobre mi aspecto, mi trabajo o cualquier otra cosa. Por supuesto, asintió Ethan. Hablaré con ellos, les explicaré las nuevas normas. Y en tercer lugar, continuó Pearl, vamos a empezar terapia de pareja. Necesitamos ayuda para solucionar todo esto, para aprender a comunicarnos mejor, para establecer límites sanos. Ethan se sorprendió un poco, pero aceptó rápidamente. Si crees que te ayudará, lo apoyo totalmente. Pearl respiró hondo, sintiendo que la decisión que había tomado la asustaba y la liberaba al mismo tiempo. Entonces sí, Ethan, estoy dispuesta a intentarlo de nuevo. No porque haya perdonado u olvidado por completo, sino porque creo que merece la pena luchar por lo que tenemos entre nosotros. Ethan tomó suavemente sus manos entre las suyas, y esta vez ella no se apartó. Gracias, dijo en voz baja. Te prometo que no volveré a decepcionarte. Se quedaron así, cogidos de la mano, mirándose a los ojos, como si se estuvieran reencontrando, redescubriéndose después de todo lo que había pasado. 3 meses después, Pearl estaba en la cocina de su casa,
preparando la cena. Ethan y ella habían invitado a cenar a Oliver y, sorprendentemente, a Vanessa. Después de la desastrosa boda y la dura conversación que siguió, los recién casados habían decidido no divorciarse, sino empezar también terapia, trabajando en su relación. Ethan entró en la cocina, abrazó a Pearl por detrás y le besó el cuello. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes cortar verduras para la ensalada, respondió ella sonriendo. Los últimos 3 meses habían sido difíciles, pero transformadores para su matrimonio. Empezaron la terapia como habían planeado y les ha ayudado a ambos a comprender mejor sus pautas de comportamiento, sus miedos y sus expectativas. Ethan estableció límites claros con su familia, aunque no fue fácil. Hubo lágrimas, acusaciones, intentos de manipulación, sobre todo por parte de Vanessa, pero se mantuvo firme, protegiendo su matrimonio, protegiendo a Pearl. Para sorpresa de ambos, Elizabeth apoyó el cambio. Después de la boda se replanteó su actitud, no solo hacia Pearl, sino también hacia la forma en que criaba a sus hijos. Empezó su propia terapia, trabajando para ser mejor madre, mejor suegra. Vanessa fue la que más se resistió. Culpaba a Pearl de todos sus problemas. Se negaba a reconocer su papel en el conflicto. Pero poco a poco, con la ayuda de Oliver y la terapia, empezó a ver cómo su propio comportamiento afectaba a los que la rodeaban. Aún estaba lejos de ser perfecta. Aún podía ser egoísta y exigente, pero estaba trabajando en sí misma, y eso era un gran progreso. Pearl y Ethan también siguieron trabajando en su relación. Había momentos en los que resurgían viejos rencores, en los que la confianza parecía frágil, pero hablaban de ello, abierta y honestamente, sin dejar que las subestimaciones arruinaran lo que tanto les había costado reconstruir. En cuanto a la herencia, Pearl había decidido utilizar parte del dinero para crear una colección de libros raros en la biblioteca de la universidad, bautizada así en honor de su tía Vivian. La otra parte, ella y Ethan, decidieron reservarla para el futuro, quizá para comprar la casa con la que siempre habían soñado. El timbre interrumpió sus cavilaciones. Oliver y Vanessa llegaron justo a tiempo. «Yo voy», dijo Ethan limpiándose las manos. Perla oyó los saludos en el pasillo, la risa de Oliver, la voz más apagada de Vanessa. Respiró hondo, preparándose para su cuñada. Su relación seguía siendo tensa, pero ambas hacían lo que podían por sus maridos, por mantener unida a la familia. Vanessa entró en la cocina con una botella de vino en la mano. «Hola, Pearl», dijo, y aunque su sonrisa no era del todo natural, no tenía la misma hostilidad de siempre. «He traído el vino. Oliver dijo que te gustaba el tinto». «Gracias», aceptó Pearl la botella. «Eres muy amable». Se miraron fijamente, dos mujeres unidas por lazos familiares, pero tan diferentes. Pearl solía sentirse inferior al lado de la brillante y segura Vanessa. Ahora veía la inseguridad que había detrás de aquella fachada, el miedo a no estar a la altura de las expectativas, el deseo de ser querida y aceptada, los mismos sentimientos que ella había sentido. «Me gusta tu vestido», dijo Vanessa, y probablemente fue el primer cumplido sincero que Pearl había oído de ella. «Gracias», sonrió Pearl. «Lo elegí yo misma». Se produjo un pequeño momento de entendimiento entre ellas. Un reconocimiento de que Pearl ya no iba a dejar que nadie dictara su forma de vestir, su aspecto, su forma de vivir la vida. Ethan y Oliver entraron en la cocina, ambos sonrientes, relajados. Pearl vio cómo la miraba Ethan, con amor, con respeto, con admiración, como la había mirado cuando se conocieron. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Oliver. «Sí, por favor», asintió Perla. «Vanessa y tú podéis poner la mesa mientras Ethan y yo terminamos de cocinar». Sorprendentemente, Vanessa no se opuso. No puso los ojos en blanco. No hizo ningún comentario sarcástico sobre lo mal equipada que estaba para tareas tan sencillas. Se limitó a asentir y a seguir a su marido al comedor. «Lo están intentando», susurró Ethan, inclinándose hacia Pearl. «Sobre todo Vanessa». «Lo sé», asintió Pearl, «y te lo agradezco». Cuando se sentaron a la mesa, la conversación fluyó con facilidad, sin la tensión anterior, sin trasfondos ocultos ni insultos velados. Hablaron de trabajo, de planes de futuro, de cosas sencillas y cotidianas. Y había algo hermoso en esta sencillez, algo curativo,
Mirando a su marido, a su hermana y al marido de esta, Pearl pensó en el viaje que todos habían recorrido en aquellos 3 meses, sobre el dolor, las decepciones, los momentos de debilidad y fortaleza, en cómo a veces hay que tocar fondo para retroceder y empezar a subir. Su matrimonio con Ethan no era perfecto, ninguna relación lo es, pero fue real, honesto, basado en el respeto y el apoyo mutuos. Ambos cambiaron, ambos crecieron y su amor se hizo más profundo, más fuerte, resistiendo un desafío que podría haberlo destruido. Y en cuanto a la familia Reeves, ellos también cambiaron, cada uno a su ritmo, cada uno a su manera. Elizabeth se volvió más suave, más abierta, más dispuesta a admitir sus errores. Vanessa seguía luchando contra su egoísmo, pero con el estímulo de Oliver, estaba aprendiendo a pensar en los demás, no solo en sí misma. Pearl captó la mirada de Ethan al otro lado de la mesa e intercambiaron sonrisas. Un pequeño momento íntimo en medio de la conversación general. En sus ojos vio la promesa que le había hecho hacía 3 meses en la habitación del hotel. La promesa de ser mejor, de ser el compañero que ella merecía. Y ella sabía que él cumplía esa promesa, cada día, con cada acción que emprendía. Y eso era lo único que importaba. Ni la familia perfecta, ni la fachada perfecta, ni la aprobación de los que les rodeaban, sino este vínculo entre ellos, este amor que resistió la prueba y se hizo más fuerte. Este matrimonio que ambos decidieron mantener, por el que ambos decidieron luchar. Porque al fin y al cabo, eso es lo que hace que una relación sea real. No la ausencia de problemas, sino la voluntad y la capacidad de superarlos juntos, de crecer juntos, de cambiar juntos. Y Pearl agradecía al destino que Ethan y ella hubieran encontrado la fuerza para darse una segunda oportunidad, para empezar de nuevo, pero esta vez sobre una base sólida de respeto mutuo, honestidad y amor que no exigía que nadie cambiara, sino que aceptaba y valoraba a cada uno por lo que era.